porque yo, que me hace recordar que cuando me hablaban mis abuelitos, y yo también les contestaba lo mismo, pues, o sea, en náhuatl, o sea, me hablaban y yo les contestaba igual. Por eso, más o menos, no mucho sé, pero sí. Bueno, pues yo me siento muy contenta porque a pesar de que yo no lo hablaba, bueno, lo entendía un poco, pero no lo hablaba nada. Y bueno, hoy lo puedo hablar un poco y pues me da mucha alegría igual escuchar su libro, ¿no? Porque creo que ahí vamos a aprender más. ¿Usted no lo hablaba? Nada. Pero bueno, aprendí un poco ya a hablarlo, entonces creo que me ha servido y me da mucho gusto saber. Y bueno, saber más que hay un libro y que puedo conocer más sobre náhuatl. Claro. Gracias, profe, por compartirnos su libro, su experiencia, su conocimiento, ¿no? Sobre todo, porque bueno, esto nos va a ayudar a que nuestros hijos aprendan. Mis hijas lo entienden, no lo hablan más que Vero, ¿se acuerdan de Vero? Sí, Ellas sí, claro, Vero, sí, sus niñas, sus niñas ahorita, por ejemplo, ellas dicen algunas palabras en náhuatl. La más grandecita va a la Tepochcali, si bien que empieza a hacer la tarea ella sola o junto con su mamá. Sí. Y yo los otros sí les mando, por ejemplo, Xmaquilica, Yetiotlac, y andan, quema, o sea, algunas palabras sí, pero más no me contestan, pero entiende lo que les digo. Ajá. Sí, no lo pierdo, porque mi mamá, cuando estamos en casa de mi mamá, es puro náhuatl. No le gusta hablar. Sí sabe español, pero luego dices para que no se les olvide y enséñenle a los chamacos y que no se huellen amburro, ¿no? Así dice. O sea, mi mamá habla con palabras fuertes, dice, porque así aprendan. Porque así aprenden más. Ajá, sí. Un escritor de Veracruz escribió otro libro, que voy a traer un libro de poesía. Y cuando yo lo leí, de verdad que encuentras ahí tus temas de tu casa, temas del gallinero, temas del pozo de agua, temas del manantial, temas de la arena. Y cuando lo lees ya en un libro, lo que decía doña Rosa, exactamente es cierto. De pronto escuchas las voces de tus ancestros. Allá está la voz de tu abuelita. Ahí está la voz hablando del pozo, hablando del lago, hablando del agua, ¿no? Hablando de los hongos, de las gallinas. Ahí están, para leer un libro tienes que oír voces de otros, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelita cuando me decía, está mañosa, es agua mañosa. Y o sea, decía que si él era una chamaca mañosa, o sea, loca. Y que me apurara yo, que vaya ya me soteaba. Me soy igual, o sea, tírate el agua. Exactamente. De verdad que uno se encuentra en los libros. Y nos pasa lo mismo en las canciones. Uno, los que sí tienen familia, abuelitos, primos, tíos, cuando uno empieza a cantar y escucha Mostla, Huiplanimo, Huicas, hasta cantar a los papás cuando les dan de comer. También, entonces escuchas las voces de ellos. Ella sí ve, o como dice, recordar es volver a vivir. Exactamente. Mi abuelita cuando daba de comer le tenía que dar sus abuelitos así con la mano. Y les cantaba. Bueno, les ponemos y que coman y si no que no coman. Sí. Y ella les cantaba mucho. Sí. Yo, por ejemplo, también crecí con mis abuelos, la verdad, sí, siempre nos hablaron así, nos mandaban a la tienda a comprar y yo siempre era mi equivocación y luego pues tenía compañeras que me decían, ay, estás loca, eso no se dice. Digo, pero yo me están enseñando y déjame en paz porque tú no te digo nada. Es que pues quitan eso, ¿no? Y entonces yo le decía mucho a mi abuela que encontraba yo esa niña que me molestaba y dice, no le hagas caso porque tú tienes que aprender. Y ahora sí estoy viendo que, bueno, Toñita casi no le llamó la atención, sino le llamó la atención hasta precisamente cuando ya lo necesitaba más. ¿Me vas a ayudar a contestar esto? Porque yo no puedo. Y le decía mucho a su papá también. Y ahora mis nietos son los primeros, porque luego me dicen, ¿no va a haber fiesta? Le digo, sí va a haber fiesta, pero si no cantan no nos van a dar nada. Y así solamente, y la más chiquita que ahorita va al kinder también, ahí se pone a cantar conmigo. Ahorita que me invitaron a un rosario de un niñito que ayer fue su sepelio. Tengo un tío que él canta todas las oraciones y me proporcionó un libro. Ahorita lo tenemos hospitalizado. Y yo me fui un año con él, que me dijo que si yo no iba a procurar en poder escribir siquiera lo que sepa más, que entonces no iba yo a poder.
yo le decía sí, aunque me cueste irlo aprendiendo, pero sí. Él me estuvo platicando desde los intestinos, de todo lo que es del cuerpo. Sobre las plantas igual, cuáles son medicamentos y todo. Le agradezco que todavía lo tengo. Y se sabe persignar ahora sí en agua. Y las oraciones todas se las sabe así. Dice, es que tú, dice, tienes que hacerlo. Es que no te preocupas en hacerlo, pero lo vas a hacer. Sí. Y le digo que fuimos con Toñito y de lleno sí. Ahora sí ya le gusta más. Por supuesto, ¿no? Perfecto. Ahorita que está yendo así, digamos, en comunidades o al DF, Perfecto. le gusta. No, de verdad que sí, a todos los que vienen ya de mucho tiempo, a los nuevos, sin darnos cuenta, a lo mejor al principio uno puede negarse un poquito, pero sin darnos cuenta, empezamos a pertenecer a esta comunidad y empezamos a pensar la lengua de esta manera. Poco a poco va cambiando nuestro entendimiento de la lengua y empezamos a construir argumentos, a pensar por qué hay que defenderla, por qué hay que hablarla y sobre todo a vivirla ya con más paz, con más alegría, sin temor de si hablo la lengua, qué van a decir los vecinos, qué van a decir en la calle. Ya podemos vivirla plenamente. Ya somos libres, exactamente. Porque yo al menos en mi casa, mis hijas no. Pero mi yerno, los dos estamos hablando en náhuatl y las dos nos están... ¿Qué tanto dicen? Pues no quieren aprender. Claro. Mi nieto, el que traía chiquitito bebé, él también ya lo habla. Y abuelita, ¿cuándo me llevas con los textos? Ya no puedes porque vas a clases. Claro, Tienes tarea. Pero sí aprendió algo aquí con doña Licha, le copiaba sus canciones, ¿verdad? Y estaba chiquito. Y sí, es muy bonito.